Y bueno, en nuestro estudio ya está nuestro invitado. Él es Andrea Martinelli. Él es instructor y practicante del Zen Shiatsu y de algunas terapias energéticas muy interesantes. Y ahora pues da clases de Zen Shiatsu y mantiene su práctica en esta técnica oriental, que quizás algunos hayan escuchado y otros no. Así es que vamos a empezar este diálogo con Andrea preguntándole un poco ¿cómo entraste tú al mundo del Zen Shiatsu y qué te llevó al Zen Shiatsu y qué es. Ajá. Aló, buenos días con todos. Sí. Bueno, intentaré hablar lentamente, porque me han sugerido que a la radio se habla lentamente. Nosotros italianos hablamos rápido, entonces intentaré hablar lentamente, por lo que pueda. Sí, me llamo Andrea Martinelli, soy italiano, he estudiado Shiatsu en Italia. Allá es una técnica muy común, se conoce mucho. Por ejemplo, mi ciudad donde yo estudié Shiatsu, que es Verona, es una ciudad de 300.000 habitantes. Verona es la ciudad de Romeo y Julieta. Sí, eso te iba a decir. Es una ciudad de 300.000 habitantes, por ejemplo, solamente ahí hay 4 escuelas de Shiatsu. Entonces es muy común. Yeah. Y entonces he empezado a estudiar Shiatsu en 1997. Ahí hice la formación básica de los 3 años y luego estudié un 4º año opcional. Y luego me quedé en la escuela 5 años más para hacer la formación de profesor. Ya. ¿Y qué es el Zen Shiatsu? Porque dices que es muy común, pero mucha gente no lo conoce. ¿Qué significa Zen Shiatsu y de qué se trata? El Shiatsu se conoce mucho, como decía, en Europa, en Estados Unidos y también en Israel, por ejemplo. Me han dicho que hay muchas buenas escuelas. Shiatsu ha nacido en Japón, es una técnica japonesa que significa presión del dedo. Entonces normalmente se suele decir que es una técnica de dígito presión, más o menos, aunque eso no logra hacer entender que es su significado más profundo, porque si uno se queda simplemente en la dígito presión, piensa que es algo muy físico. Claro. Que en verdad no es eso, el Shiatsu. Ya, entonces, ¿qué es? Si no es algo físico, si estás haciendo presión con los dedos en puntos de los cuales vamos a hablar, ¿qué más está haciendo el Shiatsu? El Shiatsu, como estaba diciendo, significa presión del dedo. Es una técnica a través de la cual se presiona a través de los puntos de los meridianos. Ya. Entonces, según la visión de la medicina oriental, la medicina tradicional china y en eso también la japonesa, en nuestro cuerpo fluye la energía, que es el chi para los chinos o el ki para los japoneses, y estos meridianos son conectados con los órganos. Entonces, según la medicina tradicional china, hay 12 meridianos principales. Cada meridiano es conectado a un órgano. Entonces, a través de estas presiones en los puntos de los meridianos, nosotros podemos entrar en contacto con el aspecto energético del órgano, entonces ayudar en su función a los órganos, pero el aspecto es que va más allá. Entonces, también la visión es que hay lo que se llama el psiquismo de los meridianos, o sea que cada meridiano también tiene su aspecto emocional. Entonces a través de los Shiatsu se puede trabajar sea a nivel físico que emocional. ¿Y cómo sabes en dónde tienes que trabajar? ¿O es una rutina que haces siempre la misma? ¿O cómo sabes dónde vas a trabajar? Bueno, claro, por ejemplo, en el aprendizaje de Shiatsu se empieza aprendiendo las técnicas básicas, que lo llama el kata, las formas, que son un marco dentro del cual el operador se mueve, ¿no? Entonces son secuencias, pero nosotros trabajamos con lo que es la diagnosis energética. Entonces la persona cuando viene al consultorio nos cuenta sus malestares, los síntomas, que normalmente claramente sabemos que hay una raíz, entonces el síntoma es una manifestación, pero nosotros vamos a buscar la causa. Y entonces nosotros utilizamos la entrevista, la diagnosis visual, lo que la persona transmite a través del cuerpo, ¿no? Las manifestaciones superficiales del cuerpo, y también utilizamos el tacto. Entonces nosotros vamos presionando con los dedos, vamos presionando ciertos puntos que encontramos en el abdomen, que se llama hara en japonés, o hay también áreas de diagnosis en la espalda. Yeah. Los puntos shu. Sí, digamos que hay
si quiere le puedo explicar también un poquito la historia del Shatsu, porque se ha ido desarrollando y hay diferentes escuelas. Sí, porque no sé si tú practicas el Shatsu en el piso o en una camilla. Exacto, yo practico en el piso, ya, okay. Que es el estilo que se llama Zen Shatsu, que es el estilo de Shitsuto Masunaga. Ya, a ver, entonces cuéntame un poquito esta historia del Shatsu. Entonces, bueno, el Shatsu es una técnica que lleva raíces muy antiguas, que pero ha sido, digamos, reconocido en Japón alrededor de 1930. La persona que normalmente se hace referimiento como persona que inventó, entre comillas, el Shatsu, se llama Tamai Tempaku. ¿En qué año más o menos? Entre el 800 y 900, 1800 y 900. Él logró agrupar diferentes técnicas de masaje tradicional japonés y de técnicas de toda manera orientales. Y fue el primero que escribió un libro de Shatsu en el 1915, 1920. Entonces a él se le reconoce, digamos, de haber sido la persona que ha logrado a agrupar y a darle una forma. De ahí ha venido Tokushiro Namikoshi. Tokushiro Namikoshi, nosotros tenemos también que pensar a Japón, ¿no? En ese tiempo que se estaba abriendo el mundo occidental, porque lograron los estadounidenses. Y entonces para ellos lo exótico era la anatomía y la fisiología, el conocimiento que tenía el mundo occidental. Entonces en ese tiempo hubo como un choque para su cultura. Entonces fue una transición, lo que se estaba perdiendo, lo que era la tradición, y se estaba acercando lo que era el mundo occidental. Entonces la técnica de Namikoshi se daba muchos conocimientos de la fisiología y de la anatomía occidental, y a Namikoshi se le reconoce de haber en cambio logrado a render el Shatsu como una técnica popular. Él tenía un espacio en la televisión, entonces se podían aprender, por lo menos viendo en la televisión, el Shatsu. Entonces ahí se logró difundir. Y él fue también la persona que logró sistematizarlo y a crearlo con una forma didáctica. Entonces creó una escuela que fue reconocido por el gobierno japonés. Entonces estamos hablando entre el 1920 y 1930. Y finalmente en el 1956 el Shatsu viene reconocido por el gobierno, por el Ministerio de Salud, como arte terapéutica de salud. Dentro de la escuela de Namikoshi había un psicólogo que se llamaba Shitsuto Masunaga, y él aprendió la técnica de Namikoshi. Él era psicólogo, era profesor de psicología en la Universidad de Tokio, y fue maestro por 10 años dentro de la escuela de Namikoshi. Pero en cambio Masunaga quiso volver más a los orígenes de lo que era la medicina tradicional china, entonces el aspecto más energético, el aspecto más empático. Entonces él volvió, por ejemplo, al estudio y a profundizar la investigación del Guanti Nei Ching, que es el clásico del emperador amarillo, ¿no? Que es el texto que se utiliza, que ha llegado hasta hoy día de la medicina tradicional china. No es el único, pero es lo que ha llegado. Muchos han sido destruidos, la gran mayoría. Entonces Masunaga ha creado una técnica que se le llama el estilo Zen, Zen Shatsu. Cuando nosotros leemos o vemos Zen Shatsu, significa que es el estilo de Masunaga. Masunaga se conoce más en el exterior, se ha difundido más en el exterior, especialmente en Estados Unidos y en Europa, y es una técnica que trabaja muchísimo con la empatía. Nosotros podemos utilizar protocolos, pero lo más que busca esta técnica es que el terapeuta, el operador, logre entrar en una empatía con la persona y a lograr construir un tratamiento dependiendo de lo que percibe de la persona. ¿Y cómo logra esa empatía? Bueno, por ejemplo, pueden venir dos personas que tienen el mismo síntoma, ¿no? Por ejemplo, pongamos la migraña. Viene una persona con la migraña y puede ser que a esta persona yo le trabajo más el abdomen. Viene otra persona que viene con la migraña y puede ser que a esta persona le trabajo más la cabeza y los pies, por ejemplo. Lo que el terapeuta del estilo Zen Shatsu va buscando es lo que Masunaga ha llamado el Kyo y el Jitsu. Son dos palabras japonesas. El Kyo significa vacío, necesidad, digamos. Y el Jitsu, en cambio, es la manifestación más superficial, es el síntoma.
Entonces normalmente la persona cuando acude a una cita, acude a una terapia, manifiesta los dolores, ¿no? Entonces te dice, me duele el cuello, me duele la espalda, me duelen las lumbares. El terapeuta Shiatsu no se fija en el síntoma, voy buscando lo que es la causa. Entonces puede ser, por ejemplo, muchas personas, por ejemplo, le duelen las lumbares. Muchas veces eso se trata, en la gran mayoría de los casos, no siempre, pero en la gran mayoría de los casos, a un desequilibrio de la energía agua. Ahora aquí entramos más en el específico, ¿no? Porque como trabajamos con el aspecto energético, trabajamos con la teoría de los 5 movimientos de energía, ¿no? La teoría de los 5 elementos. Ajá. Entonces tenemos el fuego, la tierra, el metal, el agua y la madera. En estas energías le pertenecen unos órganos. Entonces, por ejemplo, con respecto al elemento agua, hay los órganos vejiga urinaria y riñones. Entonces, por ejemplo, las personas que van muy estresadas o que algo le pasó en su vida y entonces se encuentran en situación de incertidumbre, de miedo, de vulnerabilidad, eso va a afectar energéticamente a los riñones, y los riñones exactamente corresponden a la parte lumbar. Entonces una persona acude a la terapia, reporta que le duele los riñones, reporta que le duelen las lumbares, y nosotros, por ejemplo, podemos tratar unos ciertos puntos, por ejemplo, las lumbares, pero luego vamos a tratar, por ejemplo, al meridiano correspondiente, al meridiano de agua. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, la vejiga urinaria y los riñones, y a otros puntos que se encuentran en el cuerpo, que son conectados a esta energía, o a otros meridianos que ayudan, en este caso, a este tipo de energía. Ahora, generalmente las causas son de índole emocional, ¿no? Generalmente. La gran mayoría de los casos, sí. Entonces, al trabajar los puntos en donde hay la dolencia, o ir a las causas, por ejemplo, si estás trabajando la vejiga y el riñón por este tema específico de las lumbares, vas a trabajar los pies, tal vez en los puntos principales de vejiga y de riñón en los pies. ¿Eso ayuda a que se suelte la emoción, o que la persona se haga consciente de la emoción, o qué hace el estimular los puntos? Exactamente. Y nuestro estilo, el estilo Masunaga, trabaja, a decir la verdad, trabajamos el meridiano más que los puntos. Yeah. El estilo Namikoshi se fija más en el punto a nivel anatómico. En cambio, Masunaga trabaja más el recorrido del meridiano. Entonces, yo voy tratando el meridiano, puedo utilizar algunos puntos que conozco de la acupuntura, pero yo sigo el flujo del chi, de la energía a través del meridiano. Entonces, o sea que tú haces, generalmente estimulas el meridiano o lo cedas. O sea, vas en la dirección del meridiano, del 1 al que acabe. 27 en el caso de riñón o que sea. Vas desde el punto 1 hasta el último punto. Pero no sigo los puntos en específico, yo sigo el meridiano. O sea, sigues el meridiano, pero vas en el flujo desde donde empieza hasta donde termina. Depende, porque por ejemplo, en medicina tradicional chino, el chi, esta energía, sigue lo que es el ciclo circadiano, ¿no? Entonces, según la medicina tradicional chino, en nuestro cuerpo, el chi fluye siguiendo un recorrido, siguiendo una secuencia. Por ejemplo, empieza a las 3 de la mañana, de 3 a 5 de la mañana tenemos el mayor flujo de energía en los pulmones, por ejemplo. De 3 a 5 de la mañana tenemos la energía que se manifiesta más en los pulmones, luego de 5 a 7 en el intestino grueso, y luego estómago, el vasopáncreas. Cada 2 horas tenemos como una alta marea en cada meridiano por 2 horas. Ajá. Y ahí es donde también surgen más los problemas, los síntomas. Por ejemplo, personas que tienen asma, por ejemplo, que es un problema de pulmones, suelen tener, aumentar sus manifestaciones, su problema de 3 a 5 de la mañana, y así. Entonces, ¿cuál era la pregunta? La pregunta era si seguías todo el meridiano haciendo la presión, no necesariamente los puntos, sino en el meridiano. Ah, sí. Y entonces, el fluir de la energía, según la medicina tradicional chino,
hay el meridiano yin, que son la parte más interna del cuerpo, y luego hay los meridianos yang, que son los más expuestos al sol, más o menos para entendernos. Entonces, normalmente, por ejemplo, el meridiano de pulmón empieza a nivel del tórax y llega al pulgar, y de ahí la misma energía, de energía metal, pasa al dedo índice y sube otra vez por el brazo, y es intestino grueso. En cambio, para Masunaga, todos los meridianos salen de Ara y van hacia el externo. Entonces yo empiezo a tratar el meridiano del centro hacia el externo. Entonces depende, yo puede ser que a veces trabajo siguiendo la teoría de la medicina tradicional chino, entonces sigo el recorrido, el flujo que dicta, digamos, la teoría de la medicina china. Como una especie de doin que estás estimulando en los meridianos. O a veces puede ser que yo trabajo bajo la visión de Masunaga, porque siento que en este caso el meridiano hay que tratarlo en este sentido, de dirección. Entonces hay veces el chi fluye según una dirección según Masunaga y según la medicina tradicional china en el otro sentido. Ya, entiendo. Y se trabaja mucho con la visión de Masunaga, también con el aspecto de mano madre y mano hija. Entonces cuando yo trabajo, claramente trabajo con ambas manos y creo un puente, una conexión. Entonces normalmente hay una mano que descansa, que es la mano yin. Pero descansa sobre la persona. Sobre la área que quiero trabajar. Puede ser que yo pongo, por ejemplo, la mano en la área correspondiente, en el área de diagnosi, en el abdomen, por ejemplo, de riñones, como estábamos hablando, y la mano hija, que es la mano yang, va tratando el meridiano. Pero yo soy consciente al mismo tiempo, sea de la mano que está creando la conexión y la otra que está tratando, para crear una conexión energética entre las dos manos. Ahora, ¿qué papel juega la respiración del terapeuta y la respiración del paciente en el proceso? Bueno, la respiración es la base de todo. El aspecto peculiar de la técnica de Masunaga es que el terapeuta, trabajando en el piso, trabaja en un colchón, lo que sería el futon en japonés. Entonces normalmente son colchones de algodón. La peculiaridad es que el terapeuta trabaja con su baricentro, con el ara. Y bueno, eso sabemos que es un aspecto muy importante en la visión oriental, ¿no? El centro del individuo se encuentra en el abdomen, ¿no? Especialmente en este punto que queda debajo del ombligo, que los chinos lo llaman el Dantien, que significa mar de energía. Entonces cuando yo trabajo, mi movimiento empieza por ara. Y a través de este movimiento yo logro entrar más en empatía con la persona, o sea, en lugar de quedarme en el aspecto racional y mental de la cabeza, que es nuestro típico de occidentales, el Shatsu, practicar Shatsu nos permite de entrar más en relación con nuestra conciencia más profunda, ¿no? Entonces, trabajando con mi vientre, puedo percibir más las cosas. Entonces, como desarrollamos lo que sería el sexto sentido, ¿no? Entonces, la presión llevada con el ara permite de poder entrar a diferentes niveles energéticos de la persona, porque si yo hago una presión solamente física, aunque si la persona que está recibiendo el tratamiento no quiera, de alguna manera se protege, porque el sistema nervioso, sabemos que hay el sistema nervioso, hay el ortosimpático y el simpático. Si yo hago una forzadura, el sistema de defensa, el sistema ortosimpático, lo percibe como una intrusión y bloquea la presión. En cambio, si yo llevo la presión con mi baricentro, con mi ara, con el peso de mi cuerpo, el sistema energético de la persona no lo percibe como una intrusión y se abre. Entonces ahí yo puedo entrar en los diferentes niveles energéticos. La teoría dice que hay 7 niveles energéticos del punto. El punto se llama Tsubo. Entonces yo logro entrar en el aspecto más profundo. Si logro entrar en el aspecto más profundo, ahí el sistema ortosimpático, que sería el sistema de alerta, el sistema que controla todo, ¿no?, se apaga y se activa en cambio el aspecto más profundo, que es el sistema simpático.
Una vez que se aprende el sistema simpático, la persona entra como en un estado de meditación recibiendo el tratamiento profundo. La persona está aquí, pero al mismo tiempo está en otros niveles. Y muchas veces surgen recuerdos de la infancia de la persona, sueños. Yo cuando recibo shiatsu muchas veces me salen recuerdos, o sea, sueños que había hecho de niño cuando tenía 6, 7 años, increíble, todo está grabado. ¿Cuando tú todo. das o cuando tú recibes? Cuando yo recibo, cuando yo recibo shiatsu, cuando recibía. Lastimosamente, ahora estoy volviendo a recibir por parte de los estudiantes, por suerte. Entonces, y entonces volviendo a eso de la respiración es importante en el terapeuta, porque cuando yo respiro, si yo respiro con el vientre, con el ara, eso permite de abrir el diafragma, entonces de recibir más oxígeno, más energía, más chi, entonces estar más relajado y concentrando lo que estoy haciendo. Y al mismo tiempo se invita también a la persona de respirar con el abdomen, porque la gran mayoría de las personas no saben respirar. Lastimosamente, porque también en los colegios, ¿no? Uno va a la actividad física, respira y es todo con los pulmones, ¿no? Y también lastimosamente también es algo, también, claro, bueno, no quiero entrar en un campo así minado, pero también muchas veces también la religión, ¿no? Católica, que ve lo que es profundo, ¿no? Debajo de la cintura, como algo a veces un poquito sucio, que no hay que entrar en contacto, ¿no? De la sexualidad. En cambio, la energía bajo el abdomen, que claro, hay también la energía sexual, pero es también la raíz, ¿no? Como sabemos, también tiene que ver también con los chakras. Entonces eso significa entrar más en el aspecto profundo de vivir también las emociones. Entonces yo cuando trabajo y me encuentro una persona que trabaja de manera muy superficial, siempre le pido que empiece a respirar con el abdomen, y ahí la persona empieza también a entrar más en contacto con las emociones. Ahora, hay una técnica de shiatsu que utiliza solo los pies, el barefoot shiatsu, no sé si tú la conoces o has oído, que también se practica en el piso, y el terapeuta no usa las manos, sino los pies para hacer las terapias. ¿La conoces? ¿Has oído algo? Bueno, he aprendido algo, a veces lo hago, pero me gusta trabajar mucho con las palmas, con las palmas de las manos y con los dedos. A veces yo trabajo con los pies, me pongo sobre la persona, entonces sí. Para estiramientos y esas cosas, exacto, ¿no? Sí. ¿Y qué es lo que trata el shiatsu? Una persona que tiene, ¿qué síntomas puede darse una sesión de shiatsu? Bueno, las personas que acuden al shiatsu, como aquí no se conoce mucho, entonces normalmente las personas que acuden a la cita de shiatsu son las personas que han intentado de todo y no han logrado encontrar beneficio, ¿no? Y lastimosamente han tomado un montón de medicamentos, lastimosamente. Y como sabemos, la medicina occidental, que es muy útil y que salva muchas vidas, sabemos, pero muchas veces ve síntomas como algo simplemente mecánico, ¿no? Como el cuerpo, entonces se fija solamente en el aspecto corporal. En cambio, la prerrogativa de las medicinas orientales es de ver la unidad, ¿no? El cuerpo-alma como toda una unidad. Entonces, las personas acuden con síntomas, vienen de todo, personas que tienen fuertes migrañas y que han intentado de todo y no se le quita. Hay personas que vienen con estreñimiento, con constipación, que no logran solucionar, personas que tienen estreñimiento por muchos días, personas que vienen con insomnio o con ansiedad, con ataque de pánico. Vamos de lo más físico hasta lo más emocional. Y personas que vienen con gastritis, de todo viene, de todo. Y o sea, bueno, yo sé que depende de cada persona y sus síntomas, el tiempo en cuántas terapias necesitan, pero ¿hay algún promedio de terapias en casos más complicados como los que acabas de mencionar? Bueno, solitamente, a nivel teórico, se suele decir que el ciclo debería ser de 10, 12 tratamientos. Pero la verdad, eso es algo académico, ¿no? Que se suele decir en la formación de las escuelas, ¿no? De hacer un ciclo de 10, 12 tratamientos.
Yo normalmente trabajo con un ciclo de 5 tratamientos, entonces invito a la persona a venir por lo menos por 5 tratamientos y ver. Hay personas que quizá trabajan con su cuerpo, que tienen un cierto nivel de conciencia, ¿no?, de su cuerpo o emocional o energético, que son personas que se escuchan, que tú le das un tratamiento y ya, o sea, súper profundo. Hay personas que llevan un estilo de vida que corren por todos lados, que son muy mentales, que el cuerpo para ellos es como nada más que como una herramienta nada más, que tiene malas costumbres, por ejemplo alimenticios, ¿no? Porque la alimentación también es muy importante, ¿no? Entonces hay personas que comen mucha carne, que comen chancho. Entonces ahí la energía, claro, hay mucha más tensión a nivel muscular, la energía es menos sutil. ¿Puedes explicar por qué comer carnes genera más tensión a nivel corporal? Porque, bueno, si entramos en mi escuela de Shiatsu, donde yo estudié en Italia, era una escuela de Shiatsu que tenía la visión de la filosofía macrobiótica, ¿no? Entonces se le da la filosofía macrobiótica es un estilo de vida, ¿no? Normalmente se asocia la macrobiótica con la alimentación, y es correcto, pero no es solamente alimentación. La macrobiótica ha sido creado por Giorgio Shawa, que era un japonés, y él desarrolló esta filosofía, pero no es que se la inventó. Logró también él a transmitir, a sistematizar un conocimiento que es ancestral, ¿no?, que es de la medicina tradicional china. Entonces, según la filosofía macrobiótica, que es la filosofía también del taoísmo, hay 2 energías opuestas y complementarias, que es el yin y lo yang, ¿no? Entonces, estas 2 energías vienen del Tao, ¿no? El Tao es la unidad. Entonces, Tao Te Ching, que sería el libro de Lao Tse, ¿no?, escrito alrededor del quinto siglo antes de Cristo. Empieza el primer capítulo, dice que había la unidad, ¿no?, y luego de la unidad salen el 2 y el 3, lo yin y lo yang. Y a través de la relación entre lo yin y lo yang se dan las 10.000 criaturas, o sea, el todo, ¿no?, de lo más evidente a lo más espiritual. Entonces estas 2 energías opuestas y complementarias, nosotros cuando llegamos a un extremo, dentro de este extremo ya hay la semilla de del otro extremo. Entonces los orientales, los chinos, por ejemplo, han empezado a desarrollar esta visión claramente relacionándose con lo que era el cotidiano, que era el ciclo de la naturaleza, ¿no?, también el ciclo de la agricultura, del cultivo. Entonces lo encontramos desde lo micro hasta lo macro. Entonces puede ser el ciclo diurno, entonces el yang representa el sol, el calor, el movimiento, y el yin es la noche, la luna, el frío, el aspecto más pasivo, pero es una relación de relatividad, nunca es absoluto. Entonces yo puedo encontrar, por ejemplo, la noche, que es yin. Si hay una noche de luna llena, es una noche que es más yang, porque el aspecto de la luz de la luna, que es el sol que se refleja en la luna, que una noche absolutamente oscura, ¿no? Entonces siempre hay una relación. Claro, una relación que es relativa, por ejemplo, y se me viene para dar un ejemplo más fácil. Yo puedo ser yang en relación a ti porque soy más grande, pero yo puedo ser yin en relación a ti porque tú eres hombre y eres más fuerte, yo soy menos fuerte. Exacto. Entonces puede haber esa relación de acuerdo a la comparación, o sea, la relación viene de una comparación. Exactamente, sí. Esto es muy interesante. ¿Y de qué manera eso, por ejemplo, se aplica a la macrobiótica, la alimentación, la vida y esto, ¿no? Digamos que la persona puede jugar a nivel terapéutico con estas 2 energías, ¿no? Jugar con todo respeto, entre comillas. O sea, nosotros encontramos una persona que se encuentra en un estado muy tenso. Por ejemplo, hay personas que, por ejemplo, los alimentos, ¿no? Hay alimentos que son muy yang y hay alimentos que son muy yin. Bueno, aquí entramos un poquito
ahí, si nosotros lo veamos desde el punto de vista macrobiótica, a veces entramos un poquito en confusión. Porque la medicina tradicional chino ve algunas cosas bajo la visión yin, en cambio la macrobiótica, que es japonesa, ve este mismo manifestación, lo ve desde el punto de vista yang, porque ve la función y el otro ve la esencia. Pero no quiero entrar en eso porque crea confusión. Entonces digamos que hay alimentos que son expansivos y otros alimentos que contraen, ¿no? Por ejemplo, lo que expande, por ejemplo, es el alcohol, el azúcar, los medicamentos, los alimentos muy procesados. Eso expande nuestra energía. Alimentos que contraen, por ejemplo, es el huevo, la carne, productos animales. Esto contrae. O sea que tú puedes, para lograr un balance entre el uno y el otro, puedes tomarte un huevo frito con una cerveza. El típico ejemplo de alimento, de comida, ¿no? Uh-huh. Que usa las dos energías, pero en este caso, ¿qué pasa? Que cuando yo voy a un extremo, la ley universal, la ley de energía, hace que yo, para buscar un equilibrio, voy exactamente al opuesto. Uh-huh. Entonces, lo que pasa muchas veces de personas que van a la comida chatarra, ¿no? Tipo, con todo respeto, McDonald's. Uh-huh. Uno come, por ejemplo, la carne, la hamburguesa, que contrae, uh-huh. Y al lado tiene un vaso de Coca-Cola, que es con mucho azúcar. Yeah. Entonces, eso logra reequilibrar. Pero no es un equilibrio. El equilibrio, según la filosofía macrobiótica, son los cereales integrales, las legumbres y las verduras, por ejemplo. Pero, si me permite, sí. De toda manera tampoco eso debe ser una trampa. Uh-huh. O sea, muchas veces uno se va a unos talleres, ¿no? Por ejemplo, de alimentación natural, ¿no? Y si el intento es de vehicular estas informaciones, y eso es muy correcto, es muy importante, porque yo también soy muy convencido que la alimentación es la base para de ahí construir un estado de salud. Pero tampoco debe ser una trampa, porque por ejemplo, si nosotros trabajamos con el aspecto de la energía de los alimentos, ¿no? Por ejemplo, el elemento metal, volviendo a lo que era la teoría de los 5 movimientos de energías, el elemento metal corresponde como órganos meridianos a pulmones y intestino grueso. Cada nivel energético tiene también su manifestación emocional, como estaban diciendo. Entonces el elemento metal tiene que ver con la tristeza, como por ejemplo el elemento agua en el miedo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo. Entonces el alimento, el cereal que ayuda, que energiza, que tiene esta frecuencia, esta vibración del elemento metal, es el arroz integral. Uh-huh. Por eso que el arroz integral es muy importante en la macrobiótica, ¿no? Pero de ahí, si una persona tiene un estado de depresión grave, si espera que comiendo todos los días arroz integral puede solucionar la causa de su depresión, ahí estamos entrando en una trampa, ¿no? Uh-huh. Ayuda, es muy importante el cereal integral, pero no significa que luego tenemos que pasar de un esquema rígido a otro esquema rígido, porque lastimosamente hay personas que luego entran pasa de una prisión a otra prisión, ¿no? Entonces luego son como es en las religiones, como es los fundamentalistas, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Entonces, yo por ejemplo he sido por 7 años macrobiótico estricto. Bueno, yo he empezado joven, ¿no? Porque he empezado en 97, ahora tengo 41 años, ¿no? Entonces he empezado a los 23 años y por 7 años fui macrobiótico estricto. Pero llegué a un punto que me di cuenta que me limitaba, ¿no? Porque a 23 años tú tienes tus amigos, imagínate, en Italia la pizza. Uh-huh. O va a casa de un amigo que ha preparado te comes y no puedes comer la macrobiótica estricta. Estamos hablando que no como nada de animal, entonces no hay leche, no hay queso, no hay huevo, no hay nada de nada. Entonces uh-huh. Va a casa de un amigo que ha preparado una pasta hecha en casa con huevo y dice no, porque... Y por un aspecto yo lo sentía muy, muy poderoso eso, ¿no? Porque en ese tiempo yo practicaba, porque después del Shiatsu empecé a estudiar también el Tai Chi Chuan y el Qigong. Uh-huh. Entonces yo practicaba... En la mañana me despertaba, practicaba 1 hora, 1 hora y media
de Tai Chi Qigong. Mediodía, otra vez, Tai Chi Qigong. En la noche, Tai Chi Qigong. Y pasaba todo el día practicando Shiatsu. Había llegado... ¿Y comías macrobiótico? Comía 100% macrobiótico, con las algas y todo. Y había llegado a una percepción de la energía que era una cosa increíble. Pero también esa sensación... Bueno, tenía 23 años, entonces tampoco tenía los pies bien pegados al piso, ¿no? Pero acabaste cuando tenías 30, o sea, ¿qué pasó? ¿Qué fue la...? Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuál fue la experiencia más importante que tú viviste en estos 7 años de practicar Qigong y Tai Chi y comer macrobiótico? ¿Cuál fue la experiencia más poderosa que tú experimentaste? Porque una vida así tiene que haberte llevado a algo. Sí, seguramente. Hasta que tuve que elegir, porque llegué a un punto que tanto percibía las cosas de manera cotidiana, ¿no? O sea, se te abrió un poco la percepción. Totalmente. Bueno, una vez, mientras practicaba Qigong, una vez me pasó que tuve, a mí no me gusta usar a veces hasta palabras, ¿no? Porque una iluminación, pero de verdad, o sea... Un samadhi. Estaba practicando y de repente tuve una percepción alterada de la realidad totalmente, o sea... Estaba en el presente, en el verdadero presente. Entonces empecé como a ser casi como un pseudo monje, pero en la realidad cotidiana, ¿no? Pero ¿cuál es el verdadero presente del que estás hablando? Bueno, el Tao que puede ser expresado no es el verdadero Tao. Bueno. Perdón que me ayudó. Bien. Pero son sensaciones que uno no puede expresar, ¿no? Así es. Ajá. Y eso estaba, cuando decía el Tao que puede ser expresado no es el verdadero, es un pasaje del Tao Te Ching, ¿no? Ajá. Del Lao El Tzu. primer capítulo. Ajá. Pero lo que yo entré en conflicto, porque llegué a retirarme en un monasterio en Italia. Bueno, fue una semana, no fue tampoco tanto, pero yo en ese tiempo vivía solo, tenía que trabajar, entonces tampoco podía hacer el hippie, ¿no? Entre comillas. Pero me tomé un tiempo, me fui a un monasterio, una semana de retiro. Quería hacer vida monástica, pero al mismo tiempo no pegaba con lo que era mi visión, porque mi visión es que todo fluye y la libertad de ser también, no de cerrarme en una cárcel, de una prisión, pero de experimentar, porque era joven y quería experimentar, conocer otros lugares, personas, porque también las personas llevan mucho conocimiento, y entrar dentro de un dogma donde hay estructuras rígidas que no, con eso es mi punto de vista, no quiero decir que debe ser así, que es la realidad, es mi punto de vista y cómo yo lo viví en ese tiempo. De hecho, yo espero un día, quizá cuando tendré 60 años, me gustaría retirarme, pero ahora tengo que experimentar. Sí. Entonces sentía que era como un escapar, no habría funcionado, por lo menos por cómo soy yo. Entonces, pero, ¿qué te hizo salir de eso? Porque me di cuenta que estaba entrando con lo que yo percibía, tanto era la sensibilidad que adquirí, que no podía vivir en el ritmo cotidiano. O sea, o me retiraba de verdad en un monasterio, o vivía con las personas, porque si no empezaba, como me sentía tan diferente de las personas, y también empezaba a alejarme de las personas. Pero o te alejas de verdad, o si no era un compromiso que no funcionaba. Ahora, lo que tú me estás diciendo, que es lo que estoy percibiendo de lo que tú me dices, es que la alimentación y la práctica de la cultivación de la energía, como en el caso del Tai Chi y del Qigong, te llevan a un nivel de sensibilidad que empiezas a ver las cosas como realmente son, no como estamos acostumbrados, que está completamente... Nosotros somos filtros tan tóxicos del mundo que no podemos ver las cosas como son, sino como consecuencia de la toxicidad que vivimos. Claro, sí. Y como eras tan joven y esto era muy fuerte como para poder tener las experiencias que tú querías tener con el mundo, pues te decidiste salir. ¿Y qué hiciste? Hablando de eso, ¿no? Hay un pasaje, a mí me encanta Jung, ¿no? Carl Gustav Jung. Porque Jung, que era psicólogo, él se acercó mucho a la visión oriental, ¿no? Él lo usó, por ejemplo, por muchos años
como por 30, 40 años, por ejemplo, él usó mucho el I Ching, que es el libro divinatorio, el libro de las mutaciones, ¿no? Y el tarot también. Sí. Y entonces hay un pasaje que leí leyendo Jung, que me recuerdo que hay un pasaje que dice que el hombre occidental, ¿no? Que quiere, en italiano se dice scimmioteare. Scimmioteare es el mono, la scimmia es el mono, ¿no? No sé cómo se dice en castellano, que quiere portarse como un simio. Portándose como un simio, que quiere portarse como en la idéntica manera, pero de manera externa, no se le ve externamente, como un monje oriental. O sea, él decía, sí, las religiones orientales han nacido hace 2000 años en Oriente, habrá un porqué. En cambio, en el mundo occidental se ha desarrollado el mundo católico, que es más racional, es más de cabeza, habrá un porqué. Entonces, decía, hay un peligro muchas veces detrás, por ejemplo, por una persona occidental, por ejemplo, practicar yoga de una cierta manera, ahí también como un fundamentalista, ¿cómo se dice la palabra? Como un fundamentalista, sí. Como una persona rígida, ¿no? Sí. Porque, por ejemplo, no quiero decir que sea la verdad como siempre, pero él ha llegado a decir, por ejemplo, Jung, que una persona que tiene, por ejemplo, ciertos tipos de patologías, ¿no? De problemas a nivel psicológico, por ejemplo, él decía que hasta los 40 años no sería bueno, en ciertos casos, no digo todos, a practicar yoga, ¿no? Hay ciertas personas que en cambio tienen que trabajar contra su ego, ¿no? Porque a veces puede reforzar el ego y empeorar esos tipos de problemas. Entonces todo es relativo, ¿no? Así es. ¿Y qué estábamos diciendo? Me gusta salir de las no, está bien, puertas. No, me ha encantado esta diversificación del tema, porque estábamos hablando de cómo la alimentación afecta tu percepción de la vida. Ajá. Y que cuando estás comiendo más puro puedes ver las cosas como son. Claro. Y como la mayor parte de nosotros estamos comiendo tan tóxico, pues vemos el mundo tan tóxico y lo hacemos tóxico. Claro. Entonces lo que te preguntaba era ¿qué te hizo salir? Exacto. Ajá, ahí estábamos. Porque es el placer, ¿no? Es el placer de la vida, ¿no? Entonces tampoco quería... Leíste Jung demasiado temprano. Tenías que haber leído a Roberto Assagioli, no sé si le conozcas. No conozco. Es italiano de Firenze y él desarrolló, era de la misma generación que Jung y que Freud, pero él desarrolló la psicosíntesis. ¿Cómo se llama? Roberto Assagioli. Me pasa muchas veces que me hablan de italianos y uno siempre mira después te doy el dato super, porque creo que te va a gustar. Si te ha gustado Jung y como estás estudiando psicología, te voy a dar el dato para que leas a Roberto Assagioli o Piero Ferrucci, que es el que continuó con eso. Y la psicosíntesis tiene una base muy parecida a la de Jung, pero obviamente Jung escribió muchísimos libros y Assagioli escribió 2. Pero los que le han seguido a Assagioli, como Piero Ferrucci, han escrito han escrito muchos libros y han expandido esta cuestión de la psicosíntesis, que es una psicología muy hermosa. Italiani era conoscere qui. Pero en tal caso te saliste, ¿no es cierto? Bueno, no, sigo todavía, pero no tan estricto. Eso es un poquito. O sea que ahora eres como un vegano, a veces pasa que puedo comer carne y no como chancho. No, si como nosotros tenemos un contacto, entonces comemos una vez a la semana pollo orgánico, por ejemplo. Quizá alguna vez puedo comer borrego, es una elección mía, pero volviendo también a lo de Jung, ¿no? Y me recuerdo también un pasaje de Jung que él trabajaba mucho con el inconscio, ¿no? También hay otro pasaje que me gustaba, que él decía que... Espérate, es el inconsciente. El inconsciente. El inconscio... trabaja mucho el inconscio, dijiste, ¿no? Inconsciente. Es inconsciente. En italiano es inconscio, por eso. A veces yo hablo italiano. Ya, no está bien, pero yo lo tengo que aclarar porque no te van a entender. Es como, ¿cómo se dice? Anclar. Un anclaje. Por ejemplo, a él la familia fue su ayuda, ¿no? Él entraba en ese mundo del inconsciente, pero lo que lo llevaba a la realidad cotidiana, por ejemplo, a la familia, ¿no? Sus hijos, su trabajo. Entonces,
¿cómo decir? Ahora soy casado, tengo 2 niñas, pasan los años, entonces una cosa es cuando tú tienes 18 años, 20, otra cosa es cuando tienes 40 y has hecho tus experiencias. Entonces yo si miro hacia atrás, cuando tenía 20 años, me metí tanto y buscaba la perfección, entre comillas, ¿no? Y luego, golpeando la cabeza por todos lados, te das cuenta que la perfección no existe, ¿no? Entre comillas, como lo dice el Tao, es el camino, ¿no? Es el camino. Hacia. Entonces no se alcanza nada, es el placer de este camino. Entonces, por varias razones ha sido una elección, pero también algo natural, que al final he empezado de no ser rígido, porque estaba viendo que de alguna manera me afectaba. Entonces también he vuelto, como contaba, ¿no? Puede ser que a veces me como un queso, pero sí intento de elegir que sea un queso, por ejemplo, de chivo, ¿no? De oveja, y no de vaca. Entonces, eso es mi punto de vista. Siempre sigo diciendo que no tengo la verdad, es mi punto de vista, entonces yo ahora estoy contando. Ahora, dime una cosa, tal vez si fuera la historia tuya al revés y empezaras ahora a hacer esto que hiciste a los 23 años ya en un nivel de madurez diferente, porque me da la impresión de que quizás te dio miedo de todo lo que percibías, ¿no? De estar tan sensible a percibir todo tan claramente y ver que el mundo es otra cosa. O sea, realmente el mundo está loco. No eres que tú estabas loco, sino que estabas aprendiendo a ver las cosas como son y darte cuenta que el mundo realmente está mal y está loco. ¿Qué preferiste ir con la locura, digamos, adaptarte a la locura del mundo porque en eso vives, ¿no? Pero ¿qué es lo que eso te dice de la misión que has adquirido para ayudar a que el mundo tal vez empiece a ser más cuerdo, o vale la pena seguir locos y destruir todo? Yo espero un día de volver ahí. O sea, para mí esa es una etapa, ¿no? Paso etapas. Entonces, yo he visto que había llegado a un ascetismo que como te contaba, ¿no? Yo siempre tuve que trabajar, ¿no? Por varios hechos. O sea, como pertenecía a una familia italiana, ¿no? Media. Entonces, donde tuve que pagar mis estudios, la universidad, siempre he tenido que trabajar, ¿no? Desde cuando tenía 15 años, mis padres decían, ¿quieres comprarte la moto? Trabajas. O sea, trabajaba los fines de semana como mesero, entonces siempre he trabajado. Entonces, tal vez quizás si hubiera podido tener quizá un respaldo económico que me habría podido, como un poquito es la visión hindú, ¿no? Que los que son la casta, ¿no? Se dice casta también castigante. Entonces, claramente las castas más altas son los que se pueden permitir esta forma de ascetismo, ¿no? Y, por ejemplo, por eso que a mí me gusta en cambio más la visión china o japonesa, ¿no? Un poquito de eso que práctica en la mañana tu Qigong, tiene tu energía y vas a trabajar. O sea, es otra visión, no es el ascetismo en el sentido de alejarme, pero es más aquí ahora y es más práctico. Entonces ahí yo me pego mucho más con esta visión. Y siempre quiero decir que una no es mejor de la otra, también es por las necesidades o por el carácter o por cómo he crecido. Entonces, cuando yo estaba viendo que me estaba alejando mucho, y yo percibía lo que era la energía y todo, pero al mismo tiempo tenía que estar con los pies aquí, en el piso. Entonces, por ejemplo, la carne te da un aspecto más agresivo, ¿no? Sí. Y yo tengo que luchar cada día, o sea, nadie me ayuda. Entonces, a veces hay que, si la necesidad lo requiere, a veces hay que sacar un poquito a veces también de agresividad, ¿no? Para ir al trabajo, para luchar, para todo. Entonces, por eso que digo, es una etapa. Ojalá, quizás que un día mi sueño llegar a los 60, 70 años, retirarme en un monasterio, mis hijas ya han crecido, ya cada uno con su vida, no debo pagar la educación para las hijas, que aquí es muy cara, la salud, ahora me toca luchar cada día, trabajar, porque necesito un sueldo para alimentar a mis hijas, la salud, la alimentación y todo.
mi sueño de verdad es un día volver otra vez a este aspecto tan sutil y que ojalá, o sea, cerrarme en un monasterio, he hecho todo lo que quise hacer, he golpeado mi cabeza y ahí volver a respetar cada forma de vida, porque me da pena, a veces me gusta, como decía, ¿no? Salgo, voy a casa de amigos, qué sé yo, hay una parrillada. Yo en casa no hago la parrillada, pero quizás me como un par de trocitos porque agradezco en mi corazón a este espíritu, a este animal que lo lamento, ¿no? Ha sido matado, criado y todo, pero lo veo también como algo relativo, ¿no? No quiero absolutizar, ¿no? Claro, claro. También la ley tener la fluidez de cómo es que a veces como que no hay un bien y un mal en absoluto también, ¿no? Si lo estamos viendo ahí, aunque si fuera vegano 100% macrobiótico, de todas maneras cuando camino mato a hormigas, entonces lo perfecto sería no existir, porque cada rato que yo existo, de todas maneras mato a las plantas, ¿no? Claro. Si me alimento de plantas, también las plantas son vivas, ¿no? Sí. Y perciben tus emociones, entonces ¿cuál es el límite del bueno y del mal, ¿no? O cuándo afecto a alguien o no. Entonces, al final también ahí es relativo. Ahora, en este proceso que me has dejado muy inquieta con ese proceso, quería saber si tuviste alguna vez una manifestación del movimiento de la Kundalini en ese periodo, o si después de ese periodo has tenido alguna cuestión con la Kundalini. Esto es, bueno, ahora entramos en algo mucho más picante. Me pasó, todo se desarrolló prácticamente una vez teniendo una relación sexual. Porque, bueno, de joven trabajaba, mi ciudad es Verona, ¿no? En una ciudad turística que queda a unos 30 kilómetros de la laguna de Garda. Entonces yo trabajaba cada verano, pasaba 3-4 meses trabajando como mesero, ¿no? En los hoteles. Entonces ahí es típico de los italianos, especialmente los jóvenes que van ahí, trabajan y hay turistas, ¿no? Entonces alemanas, suizas, de todo, ¿no? Las chicas exóticas, ¿no? Para los italianos. Entonces, bueno, tuve una relación con una pareja mayor que yo, era una chica alemana, 4 años mayor que yo. Y una noche, simplemente teniendo una relación sexual, pasó algo. O sea, sentí, de repente, o sea, estábamos con la respiración al mismo tiempo. O sea, tuvimos un ritmo, empezó con un ritmo, una unicidad, pero sin darme cuenta. Tenía 17 años, 18. Y de repente subió algo por la espalda y ¡puf! Me encontré fluctuando en el espacio, en el universo. Pero de verdad fue algo increíble. Pero de verdad, o sea, no estaba bajo sustancias, no había tomado nada, alcohol, nada. Simplemente, y fluctué entre las estrellas, pero yo nunca había leído nada de todas estas cosas, ¿no? Entonces los días siguientes, me preguntaba qué me había pasado, ¿no? Porque fue una relación que me encantó, intensa, pero decía, ¿pero qué me pasó? Porque fue algo raro. Y como sabe, las coincidencias, ¿no? Entre comillas, estas coincidencias que Jung llama la sincronicidad, me topé con un libro escrito por un italiano, era un libro un poquito chistoso, era Umberto Eco, el hijo de Umberto Eco, se acercó mucho a la filosofía oriental, Jacopo Fo. No, perdón, Dario Fo, no yo, Umberto Eco, Dario Fo, que es otro premio Nobel por el teatro, ¿no? De la cultura. Dario Fo y su hijo Jacopo Fo escribió un libro chistoso, ¿no? Sobre el Tantra. Y ahí, leyendo este libro de Tantra, me enteré que lo que me pasó fue la Kundalini, o sea, a través de Ida y Pingala, ¿no? Sí. Y se abrió el chakra corona y tuve una iluminación. Entonces tuve eso. Interesante, porque realmente el movimiento de la Kundalini, y seguramente no crees que esto te pasó a los 17, no crees que esta experiencia es la que te llevó a hacer estas investigaciones, claro, que hiciste después. Totalmente. O sea, yo empecé a estudiar, empecé a leer este libro y luego empecé a leer libros de Osho Rajneesh,
y empecé a practicar técnicas. Con eso no quiero entrar en lo específico de Osho Reines porque sabemos que hay de todo, ¿no? Ahí, pero era interesante de todas maneras las técnicas que utilizaba, ¿no? La Kundalini, del Tantra. Entonces empecé a leer el libro, si no me recuerdo mal es el libro amarillo, no, el libro en italiano se llama libro arancione. Bueno. Exacto, entonces técnicas. O sea, empecé a tomar una disciplina, ¿no? Había este libro que te daba técnicas, ¿no? Entonces te decía, practica esta técnica por 3 días. Y si tú ves que algo cambia en estos 3 días, sigue por 3 semanas. Ahora, y luego, entonces jugaba con la energía, con la respiración y con todas esas cosas. Pero si es que estabas expuesto a Osho, ¿por qué no te fuiste por la rama del yoga y en vez escogiste el Tai Chi Chuan, el Qigong y la macrobiótica? Porque la historia es que cuando acabé mi colegio yo había estudiado turismo y había estudiado operador turístico, tour operator, ¿no? Quisiera viajar, quería trabajar, viajar. Entonces, en Italia en ese tiempo, estamos hablando en 1995, el servicio militar era obligatorio. Mi año de nacimiento, yo soy del año 74. El año 74 es cuando hubo más nacimiento en Italia, porque en el año 73 hubo la crisis del petróleo. Entonces las parejas, las familias se quedaban en casa. Y como la gente se quedaba en casa, hubo más hijos el año siguiente. Entonces el 74 fue el boom de nacimientos. Y como había surplus de jóvenes, ese servicio militar obligatorio ya nos habían dicho porque que por algunos no nos habrían llamado, ¿no? Entonces yo esperaba que no me llamaran. Pero ¿qué pasa? Que por todos lo que ha pasado esta etapa, tú no podías conseguir un trabajo, ¿no? Tú tenías tu diploma, ibas buscando el trabajo y nadie te daba trabajo porque sabían que podía llamarte. Entonces, ¿quién te daba un trabajo si de repente, después de 2 semanas, te llamaban para pasar un año en el ejército? Entonces yo me quedé un año en un limbo y no sabía si me iban a llamar o no, pero me encontraba también sin trabajo. Todo eso hizo que empecé a sentirme mal. Se me cerraba el estómago, no me sentía bien con las personas, no me sentía bien, ¿no? Un poquito de ansiedad y todo. Y por varias circunstancias, a través de un amigo que estaba bajo terapia de una persona, voy donde una señora. Y esa señora, yo no sabía nada, esa señora practicaba una técnica de pranoterapia que se llama Pranic Healing de Choc Oksui, psicoterapia pránica de los colores. Bueno, tiene su copyright de todas maneras. Es una técnica de un monje coreano que trabaja con el chi, sin tocar, es como Reiki pero diferente. Y practicaba Shiatsu. Entonces yo ya desde la primera tratamiento salí de este consultorio nuevo, o sea, como una iluminación, ¿no? Percibía a las personas de manera diferente, percibía el tiempo de manera diferente, todo se me abrieron puertas, ¿no? Probablemente ya gracias al hecho que, como estaban diciendo, la Kundalini que se abrió, ahí se queda como grabado en la memoria celular, ¿no? Entonces ya tenía una predisposición. Entonces esa señora, esa terapeuta, después de como 5 tratamientos, me dice que yo tengo una predisposición en ese trabajo energético. Entonces viene su maestro de Pranic Healing. Entonces ella me invita a la formación de Pranic Healing con su maestro. Yo tenía 19 años, más o menos, sí, tiene 19 años. 19 años. Entonces, 19 o 20, por ahí. Y aprendo la técnica. Y justo el taller fue muy intenso porque se abrieron un montón de cosas también ahí. Se podía sentir la energía de las personas y todo. Y justo que hago este curso, después que consigo mi certificado, después de 2 semanas me llaman en el militar, en el ejército. Entonces voy al ejército, paso un año en el ejército. En el ejército practico esta técnica de curación, ¿no? Con mis comilitones, y ahí salen un montón de cosas increíbles, de telepatía, un montón de cosas, porque estaba ahí practicando todos los días, horas. Regreso
y me pasaron cosas muy fuertes que me dieron miedo también. Entonces quise cerrar un poquito esta puerta porque era joven e hice tonteras con esta energía. Pensaba de ser Jesucristo, ¿no? Y pasaron cosas muy que tuve miedo, como entidades, cosas. Entonces cerré un poquito esta puerta y un amigo, siempre por la coincidencia, la circunstancia, hace que un amigo que conozco, mayor que yo, era un señor adulto, me habla que está estudiando una técnica japonesa, y era Shatsu. Y ahí me entero que lo que hacía esta señora era Shatsu. Y yo quería algo, quería seguir con la energía, pero quería algo más tierra, más en el piso. Entonces voy en la escuela de Shatsu, voy a una charla de presentación del curso, me encanta, y ahí empecé a estudiar el Shatsu. Ah, qué interesante. O sea que ya habías ido experimentadito Sí. con cosas de las energías oscuras, las energías de la iluminación. Encontraste un mundo de energía muy poderoso, ¿no? Sí. Pero claro, si uno no está preparado hay que mejor cerrar esas puertas. Así es que qué buena cosa. Ahora, ¿tú qué haces en el Ecuador? Yo hago terapia, Shatsu, tengo mi consultorio. Acabo una colaboración que ha durado 4 años en la clínica La Primavera, que me ha encantado. Hice mucho Shatsu con las mamás embarazadas, porque la clínica La Primavera es una clínica en Cumbayá que hace parto humanizado. Ahí nació mi segunda hija, en Agua. En Agua. Sí, también la primera en Italia, pero en un hospital público. Trabajé ahí 4 años, atendiendo de manera particular y haciendo también Shatsu a las mamás embarazadas, que me encanta porque la mamá embarazada tiene una energía especial. Ahora se ha cerrado también esta etapa, este ciclo, y ahora he empezado a trabajar en la asociación Vivir, que queda en Tumbaco, cerca del Ventura Mall, entre el Ventura Mall y la William Shakespeare, ahí en la asociación Vivir. Ah, sí, no se han mudado de ahí, creo que está mucho tiempo. Es un centro donde hacen homeopatía, hay un psicólogo también, entonces hay esta visión holística, ¿no? Ya. Y ahí tengo un espacio grande donde atiendo de manera particular, y hace 3 años he abierto una escuela de Shatsu. Entonces estoy dando una formación de Shatsu, de Zen Shatsu, que dura 3 semestres. Qué bueno. Sí. 3 semestres de ¿cuántos meses? Prácticamente son 6 meses cada semestre. Le digo la verdad, yo había empezado con la visión, o sea, quise hacer como la formación en Italia, que dura 3 años, pero la gente no se mete en algo que dura 3 años, ¿no? Claro. Por varias razones. Por la incertidumbre, entonces bajé a 2 años, pero también ahí la gente se pierde, entonces logré hacer una malla curricular que dura 1 año y medio, 3 semestres, y luego los que quieren profundizar se puede seguir adelante con otros semestres, con otros niveles, pero el básico he logrado organizar una malla curricular. ¿Y cómo te pueden ubicar en caso de que quieran terapias o que quieran seguir el curso? Sí, y bueno, también acabo de empezar una colaboración, también atiendo aquí en Quito, 2 días a la semana, no mucho, aquí en Quito, y también estoy dando también las clases, la formación, que justo empieza ahora en noviembre. Ya. Va a empezar el curso ahora en noviembre, es en el Yoga Studio, que queda por la Wimper y la Orellana. Chévere, pero ¿a dónde te pueden llamar a ti? Entonces, hay una página que es www.soldeoriente.es de Ecuador. Soldeoriente.es. Sol de Oriente es el nombre de la escuela. Ya. Entonces, y bueno, tengo también un perfil en Facebook que se llama Zen Shatsu Quito. Tú escribes Shatsu con SH. No, pero y la S final. ¿SS o SZ? SS. Correcto, es SS. Muchas veces se escribe con la Z, pero más correcto es SS. Ajá, sí. Perfecto. Chévere, pues entonces muchísimas gracias por compartir tus experiencias. Muchas gracias. Siempre son interesantes. A mí me has tenido completamente hipnotizada. A mí me encantó. Yo tenía miedo, ahí decía, ¿qué diré? No, bueno, aquí siempre son conversaciones, pero ya ves que empezamos con Shatsu, fuimos por Macabriótica y terminamos por tus experiencias, que es importante a veces que la gente escuche, ¿no? Porque que sepa que hay cosas que están más allá de lo que uno
de lo que uno cree que están sucediendo. Hay otras dimensiones de la conciencia o otros mundos en los que uno puede toparse cuando va despertando, pero claro, puedes encontrarte con cosas difíciles que si no estás preparado, pues es complicado, ¿no? Claro. Así y es que... una cosa, perdón, Sí, que aprovecho, que justo la próxima semana, si alguien está interesado en acercarse al Shiatsu, aprenderlo, o sea, acercarse, ¿no? Porque también es a veces se dan talleres que uno puede aprender y practicar en casa, ¿no? Sin hacer toda la formación profesional. Entonces la próxima semana voy a dar un taller de 2 días en Tumbaco, en la Asociación Vivir, un taller de Shiatsu, donde uno aprende las técnicas y el tratamiento de la espalda, del sistema nervioso. Entonces si alguien está interesado, puede entrar en la página. Soldeoriente.es. Sí. Soldeoriente.es. Muy bien, pues. ¿Se puede dar el número de teléfono? Sí, claro. Bueno, el número de teléfono es 099 45 95 279. Ya, por si acaso es teléfono en Ecuador, porque lo que pasa es que te van a oír de muchos lados, entonces bueno. Es bueno que se sepa que esto es de aquí en Ecuador. En Ecuador. ¿Y te piensas quedar por un buen tiempo acá en Ecuador? Por el momento sí. Ya. Por el momento sí. A mí me encanta Ecuador. Mi esposa también es italiana, elegimos de venir acá. Ella fue la que abrió el camino, ¿no? Vino acá hace 10 años como voluntaria, le encantó y al final me llevó acá y ahora tenemos 2 niñas, entonces nos encanta. Luego el futuro nadie sabe. Entonces eso es el presente. Ya, bueno, te agradezco mucho por la visita. Muchas gracias por su invitación. ¿Correo electrónico tienes? Sí, Zen Shiatsu Quito @gmail.com. Ya. Perfecto. Te voy a mandar el link de la entrevista para nuestros oyentes de YouTube y gracias por la visita. Muchas gracias, me encantó también la conversación. Qué bueno, me alegro muchísimo. Y nosotros vamos ahora a continuar con algo de música aquí en el programa.